Íñigo Errejón, diputado de Sumar, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Señor Errejón, ahora le pregunto por la ronda de consultas y todo, pero estos días es cierto que hemos aprovechado, hemos ido atracando a los compañeros de la redacción para que nos dieran algunas recomendaciones, si han aprovechado, este parón del verano para ponerse al día con alguna serie, con la cartelera. En el caso de Íñigo Errejón, ¿alguna serie, alguna recomendación que esté viendo estos días? En mi caso acabo de ver, no serie, pero en mi caso pude ver que no la había visto, pero claro, no es recomendación, porque yo creo que fui el último español en verla. Pude ver hace pocos días Asbestas, que me pareció una película maravillosa, angustiosa y maravillosa. Y series, estoy atrapado a una serie mala y sin embargo profundamente adictiva sobre unos espías en un matrimonio que son espías en Estados Unidos. Muy poca calidad y muy adictiva. Es decir, lo que quiere uno para el verano, por lo menos yo. Claro, iba a decirlo, digo, para eso sirve también el verano, ¿no? Para ver, para ir viendo cómo... Aunque sea un verano raro como este. Pero sí. Claro, porque iba a decirle, ¿quién nos iba a decir que un 22 de agosto le tendría que preguntar por toda la actualidad política que tenemos? Pero, en fin, lo comentábamos antes en tiempo de análisis con Pablo Simón, con Esther Esteban. El Rey termina hoy la ronda de consultas para encargar la formación de gobierno. Ayer pasó por Zarzuela Yolanda Díaz. ¿Qué le trasladó Yolanda Díaz al Rey? Bueno, pues le trasladó que en nuestra opinión los españoles han votado y han votado bien, como siempre que votan. Es decir, que uno no les puede enmendar la plana al pueblo español cuando no le gusta lo que votan, que han votado bien y que ahora toca nuestra tarea. Y nuestra tarea es hacernos cargo de los resultados tal y como los han votado. Y esos resultados nos obligan, como por cierto vienen obligando desde el 2015 prácticamente, a que haya acuerdos entre fuerzas políticas diferentes para poder formar gobierno. En nuestra opinión, el Partido Popular, que está cada vez más aislado, no tiene la capacidad de llegar a acuerdos con fuerzas diferentes, no tiene prácticamente nadie con quien hablar, y eso no es una virtud. Eso en democracia es un problema, y es un problema creciente para un Feijóo que está cada vez más aislado, y en nuestra opinión, la única posibilidad de formación de gobierno es un gobierno progresista que se entienda con un gobierno progresista del Partido Socialista con Sumar, que se entienda con diferentes fuerzas. Es decir, que la mayoría que funcionó para dar para constituir la mesa y para elegir la presidencia del Congreso funcione para investir un gobierno. Ahora bien, si el señor Feijóo sigue insistiendo en que dice que puede tener números y que quiere una investidura, nos tendrá que explicar él si de verdad va a una investidura o si es solo para solucionar sus cuestiones internas y nos va a abocar a una pérdida de tiempo. Señor, pero en nuestra opinión hay un solo gobierno posible. ¿Es responsable ir a una investidura que no va a salir? Bueno, es una buena pregunta para el señor Feijóo. A día de hoy siguen insistiendo en que van a ir a la investidura, que están dispuestos a ir a la investidura. Bueno, pues tienen que explicar, se lo tienen que explicar al jefe de Estado, pero mucho más importante, se lo tienen que explicar al resto de los españoles con qué números cuentan. El Partido Popular, esto es importante recordarlo, el Partido Popular primero iba a arrasar en las elecciones generales, que casi las estábamos librando porque nos dejaban, pero vamos, ya estaban hechas. La gran mayoría de las encuestadoras, de los analistas, esas elecciones iban a arrasar y a formar gobierno. Eso no sucedió. No fueron capaces de conseguir la mayoría para formar gobierno. Después nos dijeron que para la mesa habían hablado con muchas formaciones, con el PNV, con Coalición Canaria, y no les votó ni Vox. Y ahora dicen que tienen los números, que el señor Feijóo dice que tienen los números para ir a una investidura y para ser elegido presidente. Nuestra opinión es que no, y que sería una pérdida de tiempo. Pero si él dice que los tiene y se lo traslada al rey y quiere ir a una investidura, es él el que nos tiene que dar una explicación, que nosotros esperamos que no sea para hacernos perder el tiempo. A nosotros nos parece que hay solo una posibilidad de gobierno. Un gobierno progresista de avanzada que corrija las cosas que se podían haber hecho mejor en la última legislatura y que tenga la capacidad de hablar con muchos y muy diferentes. Yo sé que hay gente que puede tener dificultades o tener algunos prejuicios con cómo ha quedado formado el Congreso, pero es lo que han votado los españoles. Y ahora la pregunta es, ¿qué formaciones políticas, con el Congreso plural que han votado los españoles, qué formaciones políticas tienen la capacidad de, con ese mapa, armar una mayoría? Y yo creo que solo podemos nosotros para hacer un gobierno progresista. Es la única opción para que empiece la legislatura y para que haya un gobierno en España. Vista esta situación, ¿cree que Pedro Sánchez debe acudir a Zarzuela este mediodía y dar un paso al frente?
Bueno, yo creo que en esto hay que ser prudente en el sentido de que el paso al frente hay que darlo cuando estén los acuerdos. Nosotros tenemos un estilo y una forma de trabajar que yo creo que la va conociendo la gente. Lo explicó muy bien Yolanda Díaz el otro día. Durante las negociaciones para conformar la mesa del Congreso, es decir, para que nos entienda todo el mundo, el gobierno interno del Congreso de los Diputados, nosotros no dijimos nada. Fuimos extraordinariamente discretos, negociamos la propia Yolanda incluso al máximo nivel, no fuimos muy discretos y cuando teníamos acuerdo lo anunciamos. Bueno, pues estamos en las mismas. Ser discretos, negociar, hablar con todo el mundo, intentar armar una mayoría para la investidura y cuando la tengamos, presentarla para que pueda haber gobierno. Si mientras tanto el señor Feijóo dice que él tiene los votos o que tiene alguna posibilidad, habrá que escucharle, pero a mí me da la sensación de que no lo tiene y que responde más, digamos, a solucionar sus problemas en casa que a solucionar los problemas de los españoles. Señor Errejón, es cierto que lo ocurrido el jueves en el Congreso con la votación de la mesa puede prefigurar ciertas mayorías, pero Aitor Esteban, por ejemplo, acaba de confirmar en una entrevista radiofónica que le transmitió al rey que ni Feijóo ni Pedro Sánchez tienen el voto asegurado del PNV. Los nacionalistas también insisten. Lo difícil empieza ahora. ¿Confían en que esa, digamos, discreción sea suficiente una vez más? Bueno, la discreción es condición de posibilidad. Sin eso no hay nada, pero no va, pero no es suficiente, no basta. Hay que avanzar. Pero esto lo quiero decir de manera muy clara. No hay que avanzar en términos de hacer concesiones a nadie para que haya una investidura. Se trata más bien de hacernos cargo de la pluralidad del Congreso para avanzar en temas que tenemos pendientes. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, cuando el Congreso avanzó en reconocer, el otro día la presidenta Armengol, en reconocer que las lenguas cooficiales, el catalán, el euskera y el gallego, se van a poder usar en las sesiones del Congreso de los Diputados, lo cual está muy bien porque hace que el Congreso se parezca más a la España real, eso no es una concesión a nadie. Eso, la primera fuerza en proponerlo abiertamente fue, cuando hacía poco se habían pasado las elecciones, fue Sumar, que dijimos, nosotros queremos, somos un grupo plurinacional, queremos que en el Congreso los diputados se puedan expresar en las lenguas que ya son cooficiales en la Constitución. Eso no se hizo porque fuera por ninguna concesión a nadie, sino porque creemos en ello, porque nos parece bien, porque lo hemos defendido durante la campaña y porque nos parece que es una medida de modernización y democratización del Congreso de los Diputados y de la vida política en España. Bueno, pues es hacernos cargo de lo que han votado los españoles y además poder avanzar en temas. Nosotros lo vamos a seguir haciendo y no consideramos en realidad que Cataluña sea un problema, sino que puede ser parte de la solución, bueno, a tareas pendientes de democratización de nuestro país. Vamos a seguir avanzando con discreción, pero avanzando también con coraje y de forma decidida, y nos parece que ese es el camino para que lo que fue bueno para la mesa, la mayoría que resultó para elegir una mesa, resulte para elegir un gobierno. Insisto, el único posible y además el único que responde a lo que han votado los españoles. Ahora bien, el señor Feijóo dice que tiene otro plan, que él puede conseguir ser presidente. Bueno, pues yo creo que le toca hoy explicarle al rey y a los españoles cómo lo va a hacer. Porque la última foto que vimos de él es la de un señor Feijóo tan aislado que ni sus socios de la ultraderecha le votaron. Señor Errejón, en el caso de Sumar, ¿volverán a implicarse activamente y al máximo nivel en esta, digamos, segunda pantalla, en las negociaciones para la investidura? Sí, por supuesto, pero no lo diría en futuro. Eso está. Nosotros somos muy discretos, pero eso está sucediendo ya. Y al máximo nivel significa el máximo nivel. Y sí, eso está sucediendo ya. Sí, nosotros somos parte activa de la solución con un estilo de trabajo. Yo creo que se va conociendo. Un estilo de trabajo por el cual decimos las cosas cuando las cosas están hechas y mientras tanto trabajamos con dedicación, con mucho rigor, con asesoría de expertos, de juristas de muy alto nivel. ¿Para qué? Pues para que lo que han votado los españoles se convierta en un gobierno. ¿Qué les dicen esos juristas, esa comisión de expertos que ayer desveló Ernest Urtasun sobre la amnistía? ¿Tiene encaje? ¿Tendría cabida en nuestro ordenamiento? Bueno, incluso tiene referencias en la ley de enjuiciamiento criminal. En nuestra opinión, es perfectamente constitucional, no es un problema jurídico, es un problema de voluntad política y en todo caso nosotros estamos explorando, bueno, pues todas las vías políticas para encontrar las más eficaces para resolver las consecuencias penales de un conflicto entre Cataluña y el Estado que es
político, que es de naturaleza política y que por tanto nunca debería haber salido de los canales políticos. Ese nos parece que ha ido siendo el camino de ir resolviendo una situación que hace años era muchísimo más complicada, y nosotros queremos seguir avanzando por ese camino, y además lo queremos hacer con todo el rigor, asesorados por un grupo de magníficos juristas, para encontrar cuáles son las mejores vías para solucionar políticamente lo que es un conflicto político. No es una cuestión penal, no es una cuestión... Los problemas de convivencia entre los pueblos no se arreglan con el Código Penal, se arreglan con el diálogo, con el libre acuerdo y con soluciones políticas. Vista la complejidad de algunos de los asuntos y de las demandas que se ponen sobre la mesa, visto que Alberto Núñez Feijóo mantiene su intención de presentarse a la investidura y que probablemente se van a activar los plazos, ¿2 meses son suficientes para alcanzar un acuerdo? Bueno, son el plazo que establece la Constitución una vez que echa el reloj a andar, es decir, una vez que el primer candidato se presenta a la investidura. Claro, lo digo sobre todo por lo que han podido percibir o notar en esas negociaciones que usted me confirma que ya se están desarrollando. Bueno, son el plazo que establece la Constitución, y yo estoy convencido que vamos a ser capaces. Hemos hecho cosas más difíciles en menos tiempo. Yo estoy convencido que vamos a ser capaces. Ojo, esto hay que decirlo claramente. No estamos acordando lo que estamos avanzando hacia que pueda haber un gobierno entre Sumar y el Partido Socialista, que luego, para la investidura, es decir, para echar a andar, tenga apoyo de otras fuerzas. En el día a día, luego, en el Congreso, hará falta de mucho diálogo y mucha mano izquierda para ir aprobando las normas, porque un acuerdo de investidura no es necesariamente un acuerdo de gobierno, ni siquiera de toda la legislatura. Es simplemente un acuerdo para echar a andar, pues para que el país no esté parado, y en un momento en el que más lo necesitamos, pues un momento en el que, no sé, el aceite está disparado, en el que la gente va a volver a la vida laboral en septiembre con dificultades, porque la vida es muy difícil para los españoles, pues que el país no esté parado, que tenga un gobierno que se ponga ya a trabajar, a redoblar esfuerzos para que la vida sea un poco más sencilla, para combatir el cambio climático, para equilibrar la balanza, para ayudar con la subida de precios. Nosotros creemos que hace falta un gobierno ya. La Constitución establece 2 meses y estoy convencido que lo vamos a lograr en ese tiempo. Señora Rejón, una cuestión que nos ha llamado la atención de esta ronda de consultas, y es la presencia, digamos, de Yolanda Díaz como representante de Sumar y de todas las fuerzas que se incluyen dentro de ese proyecto. ¿Cree que alguna de las formaciones que está ahora en Sumar, no sé, ha echado de menos poder expresarle al rey su postura directamente? Bueno, es una pregunta que hay que trasladarles a las formaciones, pero lo que sí que le puedo comunicar es que obviamente todas las formaciones sabían que en representación de las diferentes organizaciones que componemos Sumar iba a ir Yolanda Díaz, que iba a trasladar una posición que es compartida, que es común. Esto que yo le estoy explicando aquí, esta posición a grandes rasgos de que los españoles han votado bien, de que hay que hacerse cargo de ese voto, de que el PP está aislado y que la única opción es un gobierno progresista con apoyo de fuerzas catalanas y vascas, es una posición que compartimos todos. Así que Yolanda fue en representación del conjunto de los diputados de Sumar. Una última cuestión de la que hablamos estos días, se lo preguntaba antes, hace unos minutos, a Elías Bendodo, y lo comentábamos, que los medios internacionales están haciendo eco de esa polémica por el beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. ¿Cree que son suficientes las disculpas o cree que el CSD debería forzar de alguna forma la dimisión de Rubiales al frente de la Federación? ¿Cómo lo ven desde Sumar? Bueno, nosotros creemos que tiene que dimitir. Nosotros creemos que tiene que dimitir, además, de acuerdo simplemente con la normativa interna de la Federación, pero además no creo que la cuestión de las disculpas sea una cuestión de si son suficientes o insuficientes. Es que son un insulto. Es que las disculpas dice que no ha habido mala fe por ninguna de las dos partes. ¿Cómo por ninguna de las dos partes? Si aquí de lo que se trata es que un superior aprovecha un momento en el que deberían ser protagonistas las jugadoras de la selección cuando acaban de ganar un mundial, y aprovecha ese momento de júbilo para que una mujer que está celebrando reciba pues un beso no deseado. Así que nos parece que esto es claro y que, aplicando la normativa de la Federación, este señor, que yo creo que todavía sigue sin entender nada, dimita y lo haga cuanto antes. No es que sean disculpas insuficientes, es que han sido insultantes, pero lo digo con un matiz. Este debate es importante, es un debate que es importante que lo tengamos, pero al mismo tiempo el protagonismo debe seguir estando en las jugadoras de la selección que han ganado un mundial y que se han convertido en referente para muchas chicas en España. Y también en sus reivindicaciones, las que les han llevado hasta aquí. Íñigo Errejón, líder de Más País, diputado de Sumar, muchas gracias por atendernos esta mañana.
Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.